Bueno, hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a una edición más de Diálogos Pilares. Estamos en el Pilares Carlos Monsiváis y tenemos el honor de recibir a tan hermoso público el día de hoy. Le doy la palabra al compañero Daryl Guadarrama, HUD de la Jefatura de Unidad Departamental de Inclusión de las Diversidades. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias, Eva, por recibimiento. Y asimismo, antes de empezar, me gustaría mandarle un fuerte y caluroso saludo al arquitecto Javier Hidalgo, coordinador general de Pilares. Por favor, arquitecto, le mandamos un fuerte saludo desde acá, desde el Pilares Carlos Monsiváis. Y también saludamos con mucho gusto a los 300 pilares que están distribuidos en la Ciudad de México, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Nosotros ya somos 300 pilares. Y de igual manera agradecemos a los compañeros intérpretes y talleristas de lengua de señas mexicanas, quienes nos estarán acompañando esta tarde. Hoy tenemos a nuestra coordinadora de diversidad funcional, a nuestra coordinadora Nadia Erros, quien en este momento está haciendo la interpretación, y también está nuestro compañero Cristian Ballesteros. Y bueno, vamos a empezar porque creo que el tema de hoy es un tema bastante interesante y que debe ser nombrado y debe de ser difundido. El pasado 15 de octubre se conmemoró, el Día Internacional del Bastón Blanco, por lo que para conversar de esta suma importancia de este día, pues invitamos a dos grandes compañeros de Pilares, a los cuales haré la presentación en este momento, al compañero Eric Andy Fiesco López. Eric es escritor, compositor y productor, miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México y es director del sello Flow Project, registrado en Indautor, fundador de Igneo Studio, y ha desarrollado una obra que entrelaza la música, la literatura, la formación artística. Desde 2017, Eric ha impartido proyectos culturales en Pilares y en los faros de la Ciudad de México. Él da clases de letras como rap, poesía, teatro, danza, hip hop. Su trayectoria incluye su discografía. Dentro de su discografía se encuentra Delirium, Razón y Poder, así como la colección literaria de Resucita en 2023. Él ha participado en escenarios como Sala Julián Villaurrutia en la UNAM, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y en años recientes se ha enfocado su obra en la reflexión sobre la discapacidad, tema que aborda desde una vivencia personal que transformó su visión artística. Por favor, les pido que recibamos con un fuerte aplauso a Eric. Muchísimas gracias. Y antes de darles el micrófono, también tenemos a un gran maestro que es Santiago Omar Varela Ramírez. Él es licenciado en Ciencias Sociales y actualmente se desempeña como tallerista en el programa de Pilares en el área de diversidad funcional. Imparte el taller de sistema de lectoescritura braille y además de realizar ponencias sobre concientización y discapacidad. Coordina cafés literarios con el objetivo de fomentar la lectura y el diálogo comunitario. También estoy un poco nervioso. Es mi primer diálogos y estoy muy nervioso porque la verdad estoy ante grandes figuras. También participa activamente en el deporte adaptado de Golbol, promoviendo la inclusión a través de la actividad física. Forma parte de la Asociación Civil Unión de Ciegos y Baja Visión y también impulsa la participación plena de las personas con discapacidad visual en la vida social y cultural. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Santiago. Y para comenzar, nos gustaría que nos cuenten un poquito, desde su experiencia, cuál es la importancia de conmemorar el Día Internacional del Bastón. Empezaría Santiago, le voy a pasar el micrófono. Buenas tardes, público. Espero que estén teniendo un excelente miércoles. Primero que nada, les agradezco por estar aquí en Diálogos Pilares, mandándole un saludo a los 300 pilares que se encuentran en la Ciudad de México. Bueno,
respondiendo a la pregunta de nuestro coordinador Dari, la importancia del bastón blanco, de conmemorarlo, es justamente crear autonomía e independencia, demostrando a la sociedad que las personas con discapacidad podemos hacer las actividades de forma autónoma e independiente. ¿Cómo qué actividades? Trasladarnos a la escuela. En la Ciudad de México tendría que haber muchos lugares accesibles, tendría que ser toda. Un lugar accesible tendría que ser donde haya una buena accesibilidad urbana. ¿Qué quiero decir con esto? Rampas para las personas con silla de ruedas, guías podotáctiles que usamos las personas con discapacidad visual para ir deslizando nuestro bastón y llegar a nuestro destino. Estas guías se encargan de irnos guiando, como su nombre lo dice, y al momento de sentir unos puntitos que tiene cada guía antes mencionada, nos va a indicar dónde dar una vuelta, si izquierda o derecha. Entonces, eso sería la accesibilidad. ¿Qué lugares considero accesibles? Son muy pocos, la verdad, en cuanto el metro sería accesible en cuanto a las guías podotáctiles. Sin embargo,
no logramos alcanzar una accesibilidad absoluta. ¿Por qué? Porque luego hay ambulantes que están obstruyendo esas guías, hay gente parada en esas guías que merman nuestra circulación. Entonces, eso tendría que ser la accesibilidad absoluta, pero pues obviamente no se va a poder en una ciudad como esta, donde circula mucha gente, donde hay algunos puestos. Entonces, también podría ser accesible donde pues no haya igual camiones estacionados en las banquetas y esa cuestión. Entonces, ahí dejemos el término que accesibilidad es cuando ya están las herramientas para que todo el público pueda participar. Sin embargo, apenas está generando el proceso de accesibilidad. Bueno, pues un poco sumando a esto, y yo quisiera preguntarte a ti, Eric, respecto a la accesibilidad, ¿qué papel crees que juega tú la independencia y la autonomía en la vida de las personas con discapacidad visual? La importancia de la independencia y la autonomía en las personas que nacemos o adquirimos algún tipo de discapacidad, no solamente visual, pues es sumamente importante porque no solo atraviesa lo íntimo y lo personal, es decir, el autocuidado, la higiene, cuestiones de tratar de desarrollar una vida entre comillas común, como lo hacen las y los demás. Cuando ustedes se levantan y tienen la capacidad de visualizar todo a su entorno, pues es muchísimo más fácil peinarse, arreglarse, pintarse, acomodarse el cabello, etcétera. Y muchas veces ese tipo de situaciones pues se vuelven un reto para quienes no tenemos esa posibilidad de lo inmediato. Y de ahí a ser independiente y ser autónomo en una cuestión más narrativa, en una cuestión más de derechos, desde que yo pueda decidir qué quiero estudiar, qué quiero ejercer a nivel profesional, qué me gustaría enseñar, qué me gustaría mostrar al mundo, hablar de mí no solamente dentro de las instituciones, sino también en espacios públicos, pues es complejo, es muy complejo porque, insisto, cosas que en un momento histórico en el que se premia la imagen, es decir, pareciera que toda la información está dada en lo inmediato por lo visible, ¿no? Por el marketing, la promoción, los celulares, los equipos de cómputo, que básicamente son una ventana al mundo, pues es una ventana que la mayoría de nosotros como personas con discapacidad pues la tenemos en el negro. Entonces se nos complica mucho el acceso en ese sentido. Y tenemos que desarrollar herramientas, de alguna u otra manera estar buscando las posibilidades, los espacios, a las personas que nos permitan, nos puedan guiar y orientar en cuestiones de trámites, en cuestiones de accesibilidad. Y aún así, o sea, al permitirnos esto, que de alguna u otra manera también nos den posibilidad de ejercer nuestra independencia, de que no sea una cuestión que influya en términos de condiciones o que nos condicionen a nosotras y nosotros a tomar decisiones que muchas veces no queremos. En ese sentido, pues es un tema de derechos, de accesibilidad, de libertad y también de sentar referentes. Algo que yo he aprendido a través de este tipo digamos, de planteamientos, es que es también muy importante la narrativa. Así como hablamos de transformación, así como hablamos de desarrollo institucional, de desarrollo del país, pues también es importante hablar de las herramientas, desarrollo y progreso en cuanto a qué es lo que hemos hecho las personas con discapacidad antes para ganarnos esos derechos, esos lugares, esos espacios. Insisto,
Por ejemplo, en Pilares se trabaja mucho en ese sentido. Yo también como tallerista procuro sentar un referente, ¿sabes? De por sí ser una persona con discapacidad no es fácil, ahora tratar de desarrollar una carrera artística a nivel profesional es así un reto. Entonces, muchas veces yo me siento excluido porque pareciera que el único lugar que tengo es en los festivales donde se procura a las personas con discapacidad, pero hay festivales de música y muchos otros espacios y lugares a los que muchas veces no tenemos el acceso, precisamente porque las convocatorias, las becas o los registros están diseñadas para personas normales. Y en ese tenor, pues, sentar un referente, compartir experiencias, hablar de cómo nosotras y nosotros hemos hecho para llegar a donde estamos es sumamente importante. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, pues sí, tienes toda la razón. Creo que el trabajo que se ha hecho es importante. Y hablando del trabajo que se hace día a día y el trabajo que los maestros, las maestras, les maestres del área de diversidad y de todas las otras áreas como Ponte Pila, en cultura, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo piensan que los talleres gratuitos de Pilares promueven la inclusión y la autonomía para las personas con diferentes discapacidad visual y otras discapacidades? Entonces, le voy a pasar el micrófono a Santiago. Bueno, en cuanto a tu pregunta, ¿cómo se promueven esos talleres? ¿Cuál es su objetivo? Promoverlos para la autonomía y la independencia. Yo hablaré desde mis talleres, yo los promuevo siempre buscando la participación de que las personas con y sin discapacidad puedan adquirir o puedan entrar a esos talleres. ¿Qué hago aquí? Realizo ejercicios a personas sin discapacidad, por ejemplo, cubriéndoles los ojos. ¿Para qué? Para crear empatía con las personas sin discapacidad y que al momento de ayudar a una persona con discapacidad visual, que en este caso es mi condición, entonces así lo vamos creando esa independencia, vamos creando esa invitación, siempre y cuando diciendo que los talleres son inclusivos, incluyentes. ¿Por qué? Porque a través de estas actividades podemos crear una sociedad más igualitaria, donde las personas con discapacidad y sin discapacidad tengamos ese derecho a crear una sociedad equitativa, donde las personas con discapacidad participemos. Pero ¿cómo se van a romper las barreras que hay? Concientizando a la gente. ¿Cómo se va a concientizar a la gente? Creando actividades de alteridad, que alteridad es ponerte en el pie de otra persona o en el lado de otra persona, porque no nomás basta a lo mejor con la teoría de decir te voy a invitar a un taller donde les vamos a explicar el concepto o el término adecuado sobre discapacidad, a un taller donde se les va a explicar la diferencia de ajuste razonable a diseño universal. Lo que se pretende es crear acciones. Primero, obviamente, la teoría es muy importante, pero hay que pasar a la acción, porque si tenemos pura teoría y no tenemos acción, difícilmente vamos a lograr concientizar. ¿Qué hablo de concientizar? Concientizar no es consentir, es hacer tomar conciencia a las personas sin discapacidad de que están con personas con discapacidad que somos menos, y con esa conciencia, a través de eso, ellas puedan ayudarnos en lo que se necesite y poder crear una participación incluyente y de calidad. Eso es lo que yo trato de hacer en mis talleres que tengo en Pilares. Con los ejercicios en braille, yo lo que les enseño es a leer sobre la discapacidad, que se enteren sobre la discapacidad y
que por supuesto, ahorita que es conmemoración del bastón blanco, no quiere decir que sea para felicitarnos. Algo que te habla de conmemoración es decir que seguimos en lucha. Entonces, esa es la intención de promover estos talleres de forma gratuita y de forma empática. Eso es todo. Muchas gracias, Santiago. Le damos la palabra a Eric. Yo estaba reflexionando y fíjate que desde la misma infraestructura, yo estoy en Casa del Pueblo, que está muy cerca de, es un Pilares que se encuentra muy cerca de Metro Acatitla, ¿no? Por cierto, un saludo a mi LSP, a Alfredo Machorro, y también a Juanito, el docente, y a Marianita la poli. Son personas sumamente amables, consideradas, y algo que yo estaba pensando y reflexionando al respecto es que, por ejemplo, al Pilares muchas veces llegan personas en situación de calle, personas adultas mayores, personas migrantes, no solamente personas con y sin discapacidad, llegan personas de todas las condiciones. Es la unidad de Ermita Zaragoza y pues básicamente es un barrio, ¿no? Es un barrio donde nacimos y crecimos la mayoría de las personas que habitamos allí. Y cuando llegan solicitando el tema de una CURP, preguntando por el tema de las pensiones, cuestiones como del bienestar, cosas así, yo nunca he visto que les digan, no, aquí no es, ¿no? Es como de pásele, ¿en qué le podemos apoyar? Tenemos las computadoras, la indicación es siempre apoyar o cooperar en la medida de todas nuestras posibilidades, ¿sabes? Porque a pesar de que no nos dedicamos precisamente a eso, pues somos una red de información, somos un punto, ahora sí que básicamente somos un punto de inclusión, ¿no? Pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. No solamente es un tema de artes, de cultura, de deportes, sino son muchos temas en el desarrollo y en el impulso de nuevas políticas públicas de integración. Entonces, en ese sentido, yo dentro de mis talleres, que imparto un taller para adultas mayores, es de canto coral, que se llama Emma Godoy. Todas mis alumnas son súper preciosas, son hermosísimas, las señoras, son súper espléndidas. Entonces yo en este taller el tema de las diferencias, la inclusión, porque pues también la adultez, es, como adultas mayores también hasta cierto punto nos enfrentamos a una cierta incapacidad de poder desarrollar otro tipo de actividades como lo hacen otras personas. El no forzarlo. El simple hecho de que los talleres sean libres, no sean tan protocolares, que una persona pueda llegar de oyente, integrarse sin importar su condición, la disposición o disponibilidad que tenemos en los espacios abiertos, ventilados, las condiciones, ¿sabes? O sea, nos lo permiten en muchísimos sentidos, en muchísimos sentidos. Y en ese sentido, nosotras y nosotros tratamos de trabajar siempre en el marco teórico, justo como lo comenta el compañero, hablando de concientización, ¿no? De que pues la libertad empieza allí donde todas y todos podemos cooperar o colaborar, preguntándole a las personas, a la comunidad, cuáles son nuestras necesidades y en base a qué podemos implementar nuevas dinámicas de deporte, educativas, culturales. Entonces, en ese tenor, pues, no sé, a mí personalmente siempre nos preocupa como el tema teórico, pero también el tema práctico, de que a veces nos encontramos con ciertas limitaciones porque pues como todo en la vida no sabemos todo, y nos tenemos que enfrentar en el día a día a nuevas experiencias y siempre que no sabemos cómo actuar o cómo responder ante algo, preguntamos, ¿no? Estamos allí siempre como comunicándonos entre todas las áreas, qué hay que hacer. Oye, vino una persona con esta situación, esta condición, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es la manera de recibirlo? ¿Qué le podemos ofrecer? A mí me surgen algunas dudas con lo que ya platicaron con respecto a los usuarios. Saber los usuarios que les han llegado son personas que ya tienen una discapacidad, que le están adquiriendo, que son familiares, y como cuál ha sido una de los temas más significativos. Ahorita tú decías, le pensamos y preguntamos entre nosotros cómo podemos atender. Me recuerda un poco a una tallerista que
que teníamos en el área de saberes, ella es telarista y le llegó un señor ya adulto mayor que estaba perdiendo la vista. Entonces, dice ella que llegaba a casa a practicar, se vendaba los ojos para llegar a practicar y ver cómo le podía enseñar a esta persona, ¿no? O sea, imagínense, yo digo, qué nivel de empatía, porque quizá a veces podemos decir, híjole, no sé cómo atender a esta persona y pues le dejo pintar o alguna u otra actividad, ¿no? Y no, ella pues justo hizo este esfuerzo de llegar a casa, vendarse y empezar a practicar como si fuera ella la que justo no viera, ¿no? A raíz de eso, el señor termina una, si no mal recuerdo, una bufanda para su nieto. Entonces, el que la persona se haya aprendido a hacer un tema de telar y que también es sumamente significativo. En este caso, a ustedes, ¿cuál ha sido como parte de estas historias conmovedoras, fuertes que les ha llegado en los espacios? La pregunta Sí. pues va para ambos. Primero comenta. Primero Santiago, levantó la mano. Ok, bueno, la verdad yo tuve una gran satisfacción y algo más allá de conmovedor, hay que verlo de conmovedor, yo lo cambiaría por motivador. Cuando me llegó, y de hecho le mando un saludo a mi usuaria Silvia, cuando llegó al Pilares, porque ella tenía discapacidad visual, o tiene discapacidad visual más bien, recién había perdido la vista, y entonces ella me dijo que le enseñara braille. ¿Por qué? Porque quería irse a la carrera de masoterapia. Y yo le dije que ella entraba en agosto, entonces ella llegó en abril, y yo le dije que la iba a preparar en lo que más pudiera, brindarle las herramientas. ¿Qué satisfacción fue? Que la verdad, de abril a junio, julio, aprendió braille, le enseñé lo poco que sé de computación, y una satisfacción muy padre que me dijo, muchas gracias, creo que con estas herramientas ya podré hacer el examen para ingresar a la carrera de masoterapia. Algo muy padre es cómo tú con discapacidad visual le brindas esas herramientas a otra persona con discapacidad visual para que pueda enfrentar la vida. Yo vuelvo a insistir, no lo llamaría como conmovedor, yo lo llamaría muy motivador, porque es muy padre. La verdad me dejó un sabor de boca muy, muy genial cuando me dijo que presentó su examen y que yo tuve que ver mucho en la enseñanza del braille con ella. Yo he pasado por muchísimas experiencias que me han marcado. Al principio para mí era muy difícil como aceptar a veces los comentarios en tono de halago, ¿no? Las mamás y los papás constantemente me decían, profe, es que yo le digo a mi hijo, es que mira, si el maestro puede, lo está haciendo, ¿tú por qué no? ¿No? Que muchas veces no, en la juventud no hay demasiadas como aparentemente no hay demasiadas limitantes, desde el que te pongan como ejemplo en muchos sentidos, personas que me han preguntado, maestro, yo tengo un hijo con sordera, me gustaría acercarlo, que tome talleres, que aprenda dónde puedo acercar, dónde hay intérpretes, y siempre con la disposición de orientar y apoyar a estas personas hasta la fecha, que pues con el elenco de adultas mayores, de personas adultas mayores, pues algunas de ellas en casos pues tienen que llegar con andadera. Hay algunas de ellas que ya tienen, pues por la edad es normal, una especie de deterioro cognitivo. Hay que tener muchísima paciencia en el tema de la metodología, el cómo aprendemos, cómo enseñamos, etcétera. Y son como experiencias que a mí me han marcado no solamente en lo pedagógico, sino a nivel personal, ¿no? O sea, de pronto coincido con otros maestros, igual con discapacidad visual, que tienen elencos o grupos completos de personas con discapacidad.
Y en ese tenor, o sea, pues han sido como muchísimas las experiencias que a mí me han marcado, ¿no? En cuanto a la empatía, en cuanto a la comprensión, en cuanto a seguir trabajando. Digo, yo creo que en principio pues es tener como esta disposición e insisto siempre pues colectivizar los saberes, ¿no? Insisto, a mí algo que me ha ayudado mucho dentro de la misma institución es a preguntar y a apoyarme de todo el equipo. Bueno, pues hablando de estas experiencias, tenemos algunos comentarios del público. Valentina Huerta manda saludos desde Pilares, Tenochtitlán. Miomi, gran maestro, ejemplo en Pilares, mi admiración y felicitaciones de su trabajo. Lupita López, saludos, Eric, un gran profesor, y un gran saludo a todos allá en Diálogos. Como lo vamos escuchando, sí hay un gran trabajo comunitario que se hace en Pilares desde todas las áreas, desde todos los talleres que en Pilares tenemos. Y ahora me gustaría sacar un par de preguntas que tenemos por parte del público. Aquí tenemos un bowl con preguntas hechas por el público, entonces sacaremos un par para que nos respondan nuestros profesores. Voy a meter la mano en un papelito y el papelito dice así: ¿qué emociones o reflexiones surgen al desplazarse diariamente por espacios que no siempre están diseñados para la inclusión? ¿Quién? Santi. ¿Qué emociones o reflexiones surgen al desplazarse diariamente por espacios que no siempre están diseñados para la inclusión? Bueno, contestando esa pregunta, ¿qué emociones se descubren cuando nos desplazamos por espacios que no están diseñados para la inclusión? Bueno, primero, pues sí, la verdad es que a lo mejor un poco de frustración, ¿no? De frustración porque dices, pues tendría que estar todo diseñado para todo el público, ¿no? Pero más allá de emoción, te hace un sentimiento de lucha, de decir, no se está trabajando aquí, no estamos metiéndole de lleno a la inclusión. Como el área de pilarista, yo diría, ¿qué hay que hacer? Venir a dar algunos talleres de concientización para que las autoridades de ese lugar sepan lo que es la concientización, se pongan en el lugar de la persona con discapacidad y se pongan a trabajar en ese ámbito. Me despierta una emoción de lucha. Y con esto podría culminar esta pregunta. Fue muy padre cuando yo entré al Pilares, porque en realidad entré ahí a Pelón Osuna, a quienes les mando un cordial saludo. Es muy padre porque al inicio, la verdad, tenía que cruzar una pequeña avenida y sí me costaba encontrar que las personas me ayudaran. A través de las actividades que se hicieron como tequios, muestras de taller, la difusión de mi taller con vecinos y todo, ahora es muy padre y me despertó esa emoción porque dije, ¿cómo hacer para que me ayuden? Porque si no hay gente o a lo mejor soy indiferente, bueno, pues sacando la lucha a través de estas actividades. Ahora es muy padre que los de la fábrica de motos y los de la gasolinera me ayudan hasta llegar a mi Pilares. De ahí me despertó ese espíritu de lucha para navegar por lugares que no son accesibles y decir, hay que luchar más. ¿Cómo? Concientizando, porque la concientización para mí es el antídoto para la indiferencia. Exacto. ¿Quieres hablar, Eric? Sí, justo, mucha frustración, pero también a la vez un sentido de determinación.
justo iba a compartir una experiencia muy similar. Yo cuando entro a Pilares por parte del área de coordinación académica de música, el maestro Raúl Luna me tuvo la consideración y me dijo, mira, tú asiste a todos los pilares que haya alrededor de tu casa, familiarízate, conócelos, ve qué tanta accesibilidad hay en los espacios, cómo te sientes, y tú en base a eso pues dinos cuáles te gustarían, cuáles te permiten mayor accesibilidad, ¿no? Aquí lo que buscamos entre muchas otras cosas pues es que tú también te sientas bien, te sientas a gusto, bien recibido, con el espacio, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el hecho de haber sido recibido de una manera tan cálida por la institución, pues, no sé, me llenó de mucha satisfacción. Y hasta la fecha, o sea, hasta la fecha, ese tipo de apoyos, ese tipo de consideraciones han sido cruciales en mi vida. Por cierto, ahorita a quienes mandaron saludo, también le quiero mandar un fuerte abrazo a la maestra territorial de Iztapalapa del Oriente, se llama Sandibel. Es la territorial, la verdad es que también me ha apoyado mucho con los elencos y también con las señoras de la tercera edad. Y un saludo a mi mamá que también comentó ahí. Bueno, pues muchas gracias. Voy a sacar otra pregunta del bowl. Estoy sacando la pregunta, estoy abriendo el papelito y el papelito dice lo siguiente. ¿Cómo crees que la determinación de ser maestro o artista ciego pueden inspirar a otras personas con discapacidad visual a superar obstáculos en la vida diaria? Levantó la mano Santiago, te paso el micrófono. ¿Cómo creo que siendo tallerista podemos inspirar a otras personas con discapacidad visual a alcanzar sus objetivos? Bueno, yo creo que es justo a través de decirles que las personas con discapacidad, llámese la discapacidad que sea, podemos lograr grandes cosas luchando. Y sí, luchando al doble o me podría subir hasta el triple que las personas sin discapacidad. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Justamente apoyándose de la familia, porque lo más importante es la familia. ¿Qué me permitió estar en estos espacios? Bueno, primero pues en la escuela mi familia, a quienes les mando un gran saludo. ¿Qué me permitió estar en Pilares? Pues igual el proceso que aprendí en la universidad a buscar las herramientas para integrarme, incluirme a este programa y esas cuestiones, ¿no? Entonces, como tallerista yo siempre he dicho que siempre, si tenemos a personas con alguna discapacidad, decirles que nosotros podemos hacer las cosas y participar en la sociedad al igual que todos, siempre y cuando se nos brinden las herramientas necesarias para hacer o enfrentar la vida de una forma equitativa, al igual que las personas convencionales. Podemos decir, siempre hay que estar luchando, pero nunca desanimarlos y poder decirle a la persona con discapacidad, poderle decir que en verdad hay personas en esta vida, llámese con y sin discapacidad, que la tienen más difícil que uno. Precisamente nosotros tenemos la oportunidad de estar en este espacio brindando este diálogo. Hay personas con discapacidad, que a lo mejor porque no son independientes, porque no han tenido las herramientas necesarias para enfrentar la vida, están encerrados en su casa sin descubrir lo que la vida les tiene para ellos. Muchas gracias, Santiago. Eric, ¿quieres comentar? Oh, qué bonito lo que compartió Santiago. Sí, creo que también es importante sociabilizar la información, es decir, compartir este tipo de experiencias. A mí pasa mucho que se acercan mucho para preguntarme cómo le hice, ¿no?
cómo me dediqué a estudiar lo que estudio, cómo hice para entrar a dar talleres a Pilares. Es decir, me preguntan mucho sobre estas formas, cómo le hago, ¿no? Cómo a pesar de tener discapacidad y enfrentar una serie de vicisitudes en el día a día, pues con esta lucha, con esta determinación, pero también las herramientas, los vehículos, las personas, las instituciones, el saber hacia dónde podemos dirigir cada necesidad, cada problemática, ¿no? Así como en Pilares nos dedicamos a resolver y a apoyar en cuestiones de educación, en cuestiones de arte y cultura, pues justo hay otras instituciones alrededor, ¿no? Que se vinculan y que podemos nosotros también facilitar ese tipo de información en cuanto al transporte, en cuanto a trámites, en cuanto a otro tipo de gestiones. Y eso precisamente porque pues en Pilares hay mucha gente que nos apoya, ¿no? Yo sigo con mis saludos porque a mí, por ejemplo, pues Richie, que es básicamente quien nos apoya en la coordinación de música en el área de rap, pues siempre nos anda siempre como, ¿cómo te puedo apoyar? ¿Y qué pasó, manito? ¿Y cómo te apoyo? ¿Y qué hay que hacer? Cosas así, ¿sabes? No disponen de uno como podrías disponer de las personas en general en un trabajo, sino siempre lo hacen con esta empatía y teniendo en cuenta tu condición. Entonces, hablar de eso, visibilizar ese tipo de experiencias, pues es sumamente importante. Muchísimas gracias, Eric. Y ahora abro al público preguntas que hayan surgido a partir de este diálogo. Ya veo manitas levantadas. En un momento les van a acercar los micrófonos para poder hacer dichas preguntas. Por favor, adelante. ¿Me escucho? Sí, ya, perdón. Ana, saludos a los ponentes y a las personas que nos acompañan. Me interesa mucho lo que comparten y considero que algo muy relevante que comentaba Santiago es que también la lucha de las personas con discapacidad, lo digo como persona con discapacidad, es romper todo como toda esta narrativa en la que somos personas que inspiran, ¿no? O sea, que hay como un devenir en el que nosotras conmovemos simplemente por tener una condición, y más bien me gusta mucho que nos centremos en todas estas deficiencias que son institucionales, ¿no? Que son concretas, que no son nuestras, y que si existieran, nosotras tendríamos una vida plena, ¿no? Creo que una de las luchas más importantes como personas con discapacidad es tener el derecho a ser una persona, ¿no? Así a secas, sin tener que tener responsabilidades o tener que ser buena o tener que motivar, ¿no? Sino simplemente poder acceder a una vida con derechos. Y me gusta mucho porque en Pilares uno de los ejes pues son los derechos, ¿no? Y no hablamos, digamos, como de le llamamos el porno aspiracional, ¿no? Como toda esta cultura que pues nos tutela y que nos hace ver como angelitos, sino que más bien pues nos da talleres prácticos, ¿no? Que nos da herramientas, y sobre todo creo que algo muy importante en Pilares y que me parece muy maravilloso es que exista un área de personas con discapacidad, o sea, que está enfocada a su atención, y que aparte son las personas con discapacidad quienes toman como decisiones, quienes eligen qué enseñar, y que también tienen otro enfoque, ¿no? Porque me parece que algo muy maravilloso de Pilares es que le cambia el enfoque a uno en donde las personas con discapacidad por ellas mismas pueden asumir las riendas, tomar el discurso y sobre todo también, pues como esto que dice Santi, de exigir, ¿no? Los derechos son exigibles, y Pilares me parece un buen espacio para no olvidar que cualquier persona, incluyendo las personas con discapacidad, pues tenemos derecho a exigir lo que nos lleva a tener una vida plena, ¿no? Como en este caso, los derechos. Entonces, me parece maravilloso que estén, compañeros, gracias.
Sí, muchas gracias. Antes de pasar al micrófono al otro compañero del público, aquí hay una pregunta que nos hacen, me parece muy pertinente desde internet. Susana Espinosa nos pregunta y hace una pregunta específica a ustedes dos. ¿Cómo motivar a una persona a usar bastón blanco? Esta persona está perdiendo la visión y se rehúsa a usarlo. Santiago. Hola Susana, primero pues gracias por estarnos poniendo atención. ¿Cómo motivar a una persona a usar bastón blanco? Me parece muy interesante tu pregunta. Bueno, la vamos a motivar diciéndole, haciéndole saber que tiene que ser independiente, porque no todas las veces vamos a contar con nuestra familia para hacer algo. Afortunadamente, doy gracias que tengo a mi familia y que me apoya, pero estoy consciente que no siempre mi familia va a estar conmigo, que no siempre me van a acompañar a la tienda, que no siempre me van a poder acompañar por una ropa. Aquí lo que vamos a hacer es animar a esa persona, justo tocarle ese tema, que en verdad hay personas que están batallando más y que sí es difícil la discapacidad, es muy difícil, pero si no le hacemos frente, va a ser mucho más difícil. ¿Y qué va a pasar? No vamos a conseguir autonomía. No es bueno quedarte en casa. Tenemos que salir para justamente romper esas barreras. Tenemos que animarla. En tu caso, tienes que animar a esa persona a que use el bastón blanco y que no es malo usar bastón, que el bastón es una herramienta que te va a permitir abrirte las puertas en cualquier ámbito una vez sabiéndolo utilizar. Muchísimas gracias. ¿Quieres hablar, Eric? Sí, justo, pues en principio ser muy paciente con ella, ¿no? Con esta persona. Al principio pasamos por una serie de depresiones, frustraciones, el hecho de aceptar que ahora tengo una condición y una discapacidad, pues es sumamente complicado, y en ese tenor lo que necesitamos es paciencia, y sí, justo como comenta Santiago, hacerle hincapié en que pues es un tema incluso de seguridad personal y recordemos que el hecho de tratar de ser libres, de ejercer nuestra libertad, no solamente en lo simbólico, en lo discursivo, sino justo como menciona Santiago, el hecho de salir a la calle, hacer cosas que tenemos que hacer a propia mano, pues es un tema de libertad, pero la libertad también se con responsabilidad. Y el hecho de usar un bastón blanco pues es una responsabilidad en principio hacia conmigo mismo y también hacia con las y los demás, porque pues las personas muchas veces no, pues estamos ensimismados y no vamos pensando en las necesidades del otro o de la otra, y si te ven en la calle así y de pronto te agarran mal parado, aún con el bastón, ¿no? Todavía nos tropezamos y hay choques, y si vas con el bastón te vas a sentir muchísimo más seguro y en libertad. Gracias, Eric. Aprovechando, hay unos comentarios también de internet. Aroma Canela le manda grandes palabras. Santi, es genial poder conocerte y aprender de ti. Gracias porque nos has acompañado en la lucha para nuestros derechos. Esther Arreguín Basurto, profesor Eric, gracias por todo lo que nos ayuda. Grupo de Emma Godoy en la casa del pueblo. Hay una preguntita por ahí, vi que levantaron la mano. Yo. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, sí, señor. Dos de las personas, tres de las personas que han sido más características en mi vida, uno fue un maestro de matemáticas, una persona que me enseñó arquería y una persona que me enseñó artes marciales. Las tres con discapacidad y las tres fregoncísimos, iba a decir chismoncísimos, pero no voy a decir chismoncísimos, pero diré chismoncísimos maestros, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que entender, que la gente con discapacidad no significa que no nos pueda enseñar cosas, es gente que luego nos puede enseñar mucho más y mucho mejor que mucha gente que está
entre comillas, normal. Yo creo que alguien me diga lo que es normal, pero bueno, eso es otra plática de otro asunto. La otra es una posición muy personal. Yo creo que con esa experiencia que yo tuve, yo no me puedo hacer güey, por no decir con P. O sea, la responsabilidad no solamente es de la gente que tiene una discapacidad, sino es mi responsabilidad. Yo soy una persona que camino, que veo, que todo lo demás, y mi responsabilidad es protegerlos, es apoyarlos, no hacerme güey, por no decir otra palabra, y cada vez que veo una persona que tenga una situación que tiene que ser apoyada, la vamos a apoyar. Si no puedes subir una silla de ruedas, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un problema en la fregada, a ver, ayúdame, apóyame, vamos a echarle un montón, ¿sí? Pero no vamos a dejarlos solos, no vamos a dejarlos ni solos ni atrás. Nadie se queda solo, ni nadie se queda atrás. Gracias. Muchas gracias por tus palabras. ¿Todavía tengo tiempo? Sí, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Ramón Castro, una grandiosa felicitación a mis compañeros. Tengo una opción. Quiero aprovechar este espacio para preguntarles a mis compañeros qué consejo le pueden dar a las personas que recién acaban de perder la vista. En nuestro país hay mucha diabetes y hay mucha gente que está perdiendo la vista y que no saben qué hacer. ¿Qué consejo les pueden dar? Levantó la mano Santi, le paso el micrófono. Mi consejo sería, o más bien es, decirles que le echemos ganas, valga la redundancia, es muy fácil decirlo, échale ganas, pero como justo comenta el compañero Eric, transmitirle esa paciencia, transmitirle que se pueden realizar las cosas y que sí, la discapacidad no es fácil enfrentarla porque pues engloba muchos ámbitos. Entonces, decirle de la forma más paciente que las cosas se pueden hacer, siempre y cuando lo intente, porque también la decisión igual está mucho en una persona, en el ánimo que ella tenga. Se le va a tratar de invitar a las actividades, pero en este caso el consejo que le daría es que conviva o que trate de convivir con más personas ciegas para que justamente esa persona vaya, o esas personas que están perdiendo la vista o que la acaban de perder, vayan escogiendo sus actividades y si les dé motivos para seguir luchando en la vida, siempre y cuando, vuelvo a insistir, se les brinden las herramientas necesarias por parte de las instituciones. Y veo que Pilares es muy buen lugar para eso, en verdad. Quienes tienen esa posibilidad, aprovechemos estos espacios para crear más inclusión y para animar a las personas que están perdiendo la vista o que ya la perdieron, animarlas a que puedan seguir en la vida con sus actividades y a lo mejor va a costar, pero una vez ya realizado ese proceso de inclusión, créanme que les va a ser más fácil enfrentar la vida. Muchas gracias. Adelante, Eric. Sí. A mí no me gusta mucho dar consejos, pero sí hay dos cosas sumamente importantes, justo ya las dijo Santiago, pero desde mi experiencia, a mí un consejo que me dieron al inicio de mi pérdida del campo de visión y que no entendí hasta muchos años después fue: tienes que ser paciente, y paciente en todos los sentidos. Paciente como paciente de una persona que tiene una discapacidad, que a la vez no es una enfermedad,
mucha frustración viene a partir de que también las personas nos tratan como si estuviéramos enfermos, ¿sabes? Como si bastara un tratamiento. Cuando nos enfermamos, pues te tomas una pastilla y te recuperas y con el tiempo vas a estar mejor, pero cuando adquieres una discapacidad, pues no pasa eso. O sea, no te recuperas nunca al 100%. Entonces tienes que ser paciente frente a algo que es totalmente nuevo, pero también paciente entendiendo que tu autoexigencia y las exigencias sociales y demás pues van a cambiar radicalmente, ¿sabes? O sea, muchas veces a mí me frustraba porque pues mucha banda me dice, oye, te tardas mucho en sacar un disco, ¿no? Pues sí, pero o sea, no solamente es como que ir y hacerlo como lo hace cualquier otra persona que es normovisual. Entonces, paciente en ese sentido en cuanto a los procesos personales de desarrollo, en todos los sentidos. Y justo algo que comentaba Santiago y que yo no había dimensionado, sino hasta ahorita que lo dijo, el hecho de conocer a más personas con discapacidad. A mí el hecho de darme cuenta de que había personas que tenían licenciatura, maestría, que hay personas que se dedican a distintos rubros del arte, a pintar, a bailar, que hay personas con discapacidad como el mismo Santiago que es tallerista, es maestro. O sea, el conocer este tipo de historias me hace darme cuenta de que sí se puede y que al final el ser paciente y manejarse con esta paciencia pues va a valer la pena, al final va a haber un resultado. No en lo inmediato como a lo que muchas veces estamos acostumbradas o acostumbrados, porque pareciera que hoy lo queremos todo ya, así al momento, en calor. Va a tardar, pero en ese tenor va a tener su resultado. Y pues también te mando un beso y un saludo, Estercita. Yo también las quiero mucho a todas. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando este diálogos y antes de cerrar hay saludos a la Red de Mujeres por el Bienestar desde Pilares Xochimilco presente. Saludos también desde Pilares Zona Rosa y quiero agradecerles a todos por este espacio. Estamos terminando el diálogos, por lo que le cedo la palabra a nuestra subdirectora Eva Margarita. Gracias por estar aquí, a todos las y los presentes, y pues recalcar que Pilares sigue siendo un espacio en donde se innovó todos estos temas que, si bien ya están avanzados en términos jurídicos, administrativos, en reglas y leyes, lo cierto es que en la práctica no es tan fácil ni tan rápido. Y Pilares fue uno de esos primeros espacios en el 2019 que abrió estas puertas para personas con discapacidad, alguna de las discapacidades, y además para personas que hablaban lenguas originarias, que se hicieron maestros. Fue un proceso muy similar, ya lo compartíamos en otros momentos cuando llegaron los hablantes y llegaron las personas con discapacidad que decían, ¿cómo es que ahora a partir de esta cosa negativa que a veces cargamos históricamente, ahora resulta que podemos ser un agente transformador en espacios públicos? Eso fue innovador y lo sigue siendo. Muchísimas gracias y un reconocimiento a las maestras, a los maestros que nos comparten día a día este saber a través de su creatividad, de su empatía, de su entusiasmo y liderazgo y compromiso. Muchísimas gracias a todos y todas. Sí, bueno, pues estaba esperando que me dijeran que cerrara. Y ya voy a cerrar. Cierro, no sin antes agradecer muchísimo a Eric, a Santiago por compartir sus experiencias, su conocimiento, transmitirlo. Muchas gracias. Este es Pilares, Diálogos Pilares. Un fuerte abrazo a todos y les esperamos el próximo martes. Hasta luego. Ciudad de México.